Muy buenos días, en nombre de la Universidad de San Andrés y la Escuela de Negocios, les doy la bienvenida a este webinar. El día de hoy presentamos dentro del ciclo Real Marketing el webinar Mobile Growth Marketing, estrategias para generar un crecimiento sostenido en aplicaciones móviles. Si tienen algún inconveniente técnico, por favor escriban en el chat, habrá colaboradores de la universidad para ayudarlos. Las preguntas se realizarán en el caso de Zoom en la opción de chatear. Y en el caso de YouTube se podrá utilizar el chat público. Un colaborador hará la selección de las preguntas. Debido a la cantidad de participantes, no estaremos utilizando la opción de levantar la mano. Este webinar tendrá una duración aproximada de 2 horas y durante toda la transmisión los micrófonos de la audiencia estarán silenciados. Ahora, sin más preámbulos, le doy la palabra a Néstor Sánchez, quien es el director de la Maestría en Marketing y Comunicación de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Muy buenos días, Néstor, y bienvenido. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar allí. Mi nombre es Néstor Sánchez, dirijo la Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés. Como lo hacemos todos los meses, desde distintas áreas de la universidad, en particular en este caso desde la Escuela de Negocios y más específicamente desde la Maestría en Marketing y Comunicación, ofrecemos charlas abiertas, webinars, en este caso en estos momentos en donde el seminario presencial, bueno, por las razones de público conocimiento, no es posible que sea llevado a cabo, lo hacemos por este medio. Pero en todo caso, todos los meses desde la maestría tratamos de compartir con la comunidad ampliada, más allá de la comunidad específica de alumnos, docentes y graduados de la universidad. Tratamos de compartir entonces conocimientos que nosotros manejamos dentro de la maestría, que manejan los alumnos desde luego, los docentes, y que nos parece relevante compartir más allá, como les decía, de nuestros límites, con una audiencia más amplia y que tiene que ver con parte de nuestras actividades de extensión universitaria. En el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre mobile marketing, que es una de las áreas sobre las cuales versa también la maestría en marketing y comunicación, y tenemos en particular la presencia de Gonzalo Varela. Gonzalo es ingeniero industrial del ITBA y MBA del YAE Business School. Posee más de 10 años de experiencia en compañías multinacionales como Google y Mercado Libre. En esta última desarrolló la estrategia de mobile marketing de Mercado Pago y actualmente se desempeña como Head of Growth en WinClub, donde trabaja con los equipos de Growth de las principales compañías de mobile de Latinoamérica, como Rappi, Mercado Libre y Despegar, entre otras. Entonces espero que esta charla sea de interés para ustedes, como nos resulta de tanto interés a nosotros. Y sin más, Gonzalo, tenés la palabra, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Néstor, por el saludo. Bueno, mi nombre es Gonzalo Varela, me presentó recién Néstor, y mientras voy presentando y poniendo la presentación, que espero que se vea, les cuento que hoy vamos a charlar acerca de Mobile Growth Marketing. Acá estoy yo, Gonzalo Varela, y Valeria también de la empresa. Están nuestros correos, así que cualquier cosa que quieran saber o en cualquier momento si nos quieren contactar, siempre disponibles. Y si quieren ver la presentación y seguirla o tenerla después como referencia, está esa URL corta, pueden entrar y acceder para ver todo. Y lo primero que quería hacer, y lo primero que creo que vale la pena, es conocernos un poquito más. Entonces, me gustaría entender, creo que somos ya 40 y pico de personas en YouTube, casi 200 personas en el Zoom. Entonces, hacer una pequeña encuesta, son 2 o 3 preguntas para romper un poco el hielo y saber, por un lado, en qué área trabajan. Yo al principio pensé que iba a ser una charla un poquito más chica, había como 1000 registrados, ya veo más de 250 personas anotadas, así que está bueno entender un poco para poder ajustar la charla mientras voy dándola.
Y por otro lado, también una pregunta más de curioso, y para disparar un par de conversaciones, que es cuánto tiempo usaron el celular en promedio por día la semana pasada. Si no lo saben o quieren verlo, lo pueden buscar tanto en Android y iOS, y ahí está explicado cómo hacer, cómo entrar y cómo ver. Por ejemplo, eso soy yo a la izquierda. La semana pasada estuve en promedio 2 horas, no uso tanto el celular. Así que bueno, es responder estas preguntas entrando en esa URL que está arriba, tinyurl.com/udesa-winclap-1, y con eso disparar un par de conversaciones y empezar a conocernos un poco más. Mientras les dejo esta slide, pero mientras tanto aprovecho y presento a WinClap. WinClap es una compañía basada en tecnología que da servicios de marketing en general, principalmente para desarrolladores de aplicaciones o para personas que quieran promocionar su aplicación, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a correr estrategias de adquisición de usuarios, de retención y de engagement o interacción con usuarios de manera exitosa a lo largo de muchos canales. Que traducido del inglés, esto es lo que dice acá. Trabajamos, como bien decía Néstor, con muchas empresas de Latinoamérica y del mundo. Estas son algunas de las, quizás les pueden sonar de acá de la región y del país. Y creo que es un buen momento para ver, vamos a ver cómo vienen las respuestas. Bueno, vamos a ver un poco cómo vienen las respuestas. A ver si alguien respondió. Pocas respuestas, 5. Podemos verlo después esto en un rato, si no. Pero si quieren, dejo nuevamente ahí el link. tinyurl.com/udesa-winclap-1 si quieren contestar y dar un poquito más de interacción. Como decíamos, bueno, ahora tenemos mucha gente de marketing, está buenísimo. Solo actualicé la de marketing, vamos a ver cuántas horas estuvieron en el celular, en promedio. Ahí va, ya está creciendo, ahí va, 18 personas, 6 horas y media, bueno, es un número grande. Ya tenemos más de 20 personas, bastante área de marketing, bastante área de ventas. Después vamos a volver en un rato a ver estos resultados, a ver cómo fueron. Y ya entrando un poco en la charla y en lo que queríamos discutir hoy, creo que cuando empecé a armar la propuesta y lo que íbamos a discutir en el día, estaba pensando en una charla quizás más chica, charlando muy específicamente de mobile, pero bueno, cuando vi tantos anotados, creo que traté de encararlo de una forma que pueda servirle quizás incluso a las personas que no tengan una aplicación móvil. Mucho va a estar basado en una aplicación móvil, pero los principios y la forma de encararlo se aplica para cualquier empresa y para cualquier caso. La voy a dividir quizás en 2 partes. Primero voy a hablar un poco de lo que es mobile y por qué nos dedicamos quizás en WinClap tanto a mobile y por qué es importante. Si vemos un poco el tiempo que dedica la gente en general y cuánto tiempo están dedicándolo a medios digitales, vemos que en el tiempo evolucionó mucho. En este gráfico pueden ver cuántos, digamos, de las horas del día, qué porcentaje de ese día lo están dedicando las personas, están usándolo las personas para interactuar con medios digitales. En medios digitales hay varios medios. En la tele, en prensa o medios impresos y otros. Y bueno, como se puede ver en el tiempo, el tiempo dedicado a digital está aumentando bastante. Quizás preguntarles, a ver si tengo acá los chats, ¿qué les parece de que está dedicado, por qué está cambiando tanto esto? O sea, ¿por qué está creciendo tanto digital? Creo que es una pregunta bastante fácil y creo que les di una pista al principio, pero ¿por qué piensan que está aumentando tanto la parte de digital? Pueden escribirlo en los chats. Facilidad, inmediato. En YouTube también estoy mirando. Bueno, acá viene algo de celulares como supercomputadoras y es verdad.
Entonces, un poco creo que los comentarios son eso. Vamos a ver, y si vemos un poco los datos en general de como un quiebre en horas dentro de digital, quizás el uso de la computadora está bajando en el tiempo, y lo que creció exponencialmente en estos últimos 10 años fue el uso del celular. Entonces, de 24 minutos en promedio por día que estaban usándose en 2010 hasta casi 229 minutos que se proyectaba, según eMarketer, para este año. Esto es antes de quizás todo lo que está pasando ahora con el coronavirus, así que estas proyecciones pueden cambiar, no sé cómo va a impactar, pero muy probablemente impacte. Y como ven, todo el resto de los medios están empezando a bajar. Entonces, creo que es interesante entender y ver cómo evoluciona esto para poder entender una empresa, cómo adecuar sus estrategias de marketing y sus estrategias de comunicación en función a dónde están sus usuarios. Si quieren podemos volver a ver rápido el promedio que tuvimos acá. A ver, ya con más respuestas, bien. Mucha gente de marketing, genial. Ventas y variado. Administración de finanzas, producto y desarrollo, buenísimo. Entonces, cerca de 7 horas en promedio, con un mínimo de 1 y un máximo de 58. No sé quién estará 58. Ah, quizás pusieron semanales, se puede haber tomado eso, y por eso está tan alto. Pero incluso si vemos acá, estamos por arriba de la media de Estados Unidos, que están en 3,8 horas por día. Así que es dentro de ese tiempo, quizás la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? En la computadora mucho del tiempo lo usamos en la web, Chrome, Firefox, cualquier navegador y navegando en web. Lo que vemos mucho en el mundo mobile es que el tiempo está mucho dentro de diferentes apps. Entonces, dependiendo del país, estos son datos de este año, en promedio entre el 85 y 90% del tiempo se está pasando en apps, y quizás a diferencia de la computadora y de lo que estamos acostumbrados, no tanto en la web. Y dentro de las apps, bueno, ¿qué están haciendo las personas? Mucho de lo que están haciendo son, digamos, interactuando con apps sociales y de comunicación, de video y de entretenimiento y de juegos, como las categorías más grandes en donde pasa el tiempo la mayoría de las personas. Esto, bueno, creo que es importante, y como recap de lo que charlamos hasta ahora, es las personas están mucho tiempo con el celular y creciendo cada vez más. No sabemos cómo va a seguir, pero intuyo que bastante más. Dentro de ese tiempo que están con el celular, están mucho con aplicaciones, y mucho con aplicaciones de redes sociales, comunicación, video, entretenimiento y juegos. Y vamos a charlar después, un poquito más de esto después, pero antes quería charlar un poco más de la segunda parte, que es lo que llamamos growth marketing. Un poco de mi lado, growth marketing, yo lo veo más como la evolución o como, es una palabra que se dice mucho hoy, pero más que nada la evolución de lo que sería el marketing digital y cómo sigue el concepto. El marketing digital arrancó, y quizás el mayor beneficio es que se podía medir todo lo que pasaba. Entonces una persona, desde quién veía un anuncio, qué hacía esa persona después y cómo estaba. Creo que ahora, aparte de la medición, tenemos un foco más en el usuario, y no estamos midiendo tanto lo transaccional, y quizás la gran diferencia entre lo que estamos acostumbrados y un poco el growth marketing es empezar a pensar más en los usuarios. ¿Qué significa growth? Growth, crecimiento, en inglés, bastante simple. ¿Y por qué es importante? El foco, creo que, del growth marketing, y como decía en la introducción de la presentación, es cómo podemos sistematizar un poco ese crecimiento, cómo podemos encontrar algún modelo, alguna forma de modelizarlo, y tratar de, en función a eso, optimizarlo de la mejor forma. Sí, van a haber varias palabras que voy a usar que son más de ingeniero industrial que de marketer, pero bueno, es parte de mi background y por lo que me gusta más, por lo que me gusta tanto el marketing visto de esta forma. Las empresas en general se evalúan, digamos, por dos cosas, por la rentabilidad y por el crecimiento. La rentabilidad le da como el sustento para que sigan existiendo, el crecimiento es el largo plazo. Si una empresa deja de crecer,
es una empresa que en cotizaciones, digamos, del bolsa, en el valor de esa empresa, va a ser mucho menor. Entonces creo que es por eso también que hoy hablamos tanto de growth o de crecimiento como algo tan importante. Y nada, es base para la supervivencia de cualquier empresa. Entonces, la idea ahora es empezar a tratar de modelar ese crecimiento, entender cómo sistematizarlo un poco para tratar de maximizarlo, como diría un ingeniero, y lograr los mejores resultados para su empresa. Y igual, importante siempre aclarar que esto es un estadístico creo que murió hace unos pocos años, pero que decía que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Estos modelos y las cosas que les voy a contar no las inventé yo, van a haber referencias en todos los pies de página de varias notas que fui leyendo en internet y cosas que fui aprendiendo quizás en estos años. Y como todos son modelos, no son perfectos, son formas de encarar la realidad para poder tratar de medirlo y optimizarlo. Así que bueno, como aclaración creo que para adelante es eso. Creo que dijimos de crecimiento, el crecimiento está siempre atado a las ventas, o sea, todo lo que queremos hacer y pensando no tanto en la parte de rentabilidad, sino de crecimiento es cómo crecemos las ventas. Una forma más clásica, si quieren, de ver las ventas es un P por Q más de economía, el precio por la cantidad, que en una empresa podemos ver, no sé, el ticket medio de una venta por la cantidad de ventas, y eso, como decía antes, es un modelo más transaccional, es una forma de ver más de, bueno, cuántas transacciones hicieron y deja muy de lado al usuario. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer y desconstruir durante esta próxima media hora va a ser cómo vemos esto de manera diferente y cómo podemos aprovechar para, no sé si hackearlo, pero optimizarlo y entenderlo de mejor forma. Entonces, en vez de pensar quizás en cantidad de ventas, podemos pensar en cantidad de clientes que hacen compras o que nos hicieron compras por la cantidad de ventas promedio por cliente. Entonces, esa misma ecuación, y sí, última ecuación prometo, y voy a seguir hablando de ingeniería, pero es la única ecuación de la presentación, queda como cantidad de clientes que tenemos en un periodo determinado, esto podría ser ventas anuales, entonces cantidad de clientes que nos hicieron compras en un año, por el promedio de ventas que nos hizo cada cliente, por el ticket promedio. Y esto lo podemos volver a abrir o volver a ver de otra forma, que sea, en vez de pensar clientes de por sí en ese periodo, pensarlos entre clientes nuevos y clientes existentes, llamando cliente nuevo es el cliente que nos hizo la compra por primera vez en ese periodo, ese año, y existentes quizás clientes que ya venían comprándonos hace más años o meses, dependiendo del periodo que analicemos. Esos dos sumados multiplicados nuevamente por la cantidad de ventas por cliente y por el ticket medio por cliente, que lo voy a llamar un ingreso promedio por cliente. Entonces, esta es una forma de ver las ventas mucho más orientada al cliente, mucho más pensada por el cliente, y gran parte de lo que vamos a estar charlando y cómo voy a contar y a estructurar la charla en los siguientes puntos van a estar en estos tres, digamos, encarada en estas tres variables que podemos tocar, un poco clientes nuevos, vamos a charlar un poco de cómo hacer adquisición, cómo hacer buenas estrategias de adquisición de nuevos clientes o nuevos usuarios. Por otro lado, vamos a charlar de clientes existentes, cómo retenerlos, porque es importante la retención. Y por último, esto no lo voy a tocar en detalle, pero podríamos, por un tema de tiempo, pero la parte del engagement o la interacción, o cuánto interactúa cada cliente con nuestra marca, cuánto compra, cada cuánto, frecuencia, etc. Así que el objetivo ahora es empezar a ver cada uno de estos puntos para tener una idea más clara de cómo terminaría modelizado este crecimiento de ventas. Y voy a arrancar por retención. De vuelta, estamos charlando de la retención de usuarios, está directamente relacionada a usuarios existentes que nos sigan comprando. ¿Y por qué es esto? Podemos ver de una forma más gráfica este fenómeno de la retención. Esto no es nada muy complicado.
Si tomamos un periodo, en este caso supongamos que es un mes, acá la primera actividad puede ser, digamos, la primera venta. Entonces, en ese primer mes, el 100% de los usuarios que compraron estuvieron activos. Después lo que vamos a hacer es en el tiempo entender ese mismo grupo de usuarios. Supongamos que en el mes de enero de este año 100 usuarios hicieron una compra o 100 clientes nos hicieron una compra. Entonces, de esos 100 clientes, ¿qué pasó en febrero? ¿Cuántos estuvieron activos? Y ahí, bueno, ven que esa curva cae un poco de 100% a 60 y algo. ¿Qué pasó en marzo? Que es el tercer mes. Y bueno, vuelve a caer un poco. Y podemos ver mes a mes ese mismo grupo de usuarios, cómo se comportaron, ese mismo grupo de clientes. Entonces, armamos lo que se llama un cohorte o un grupo en el cual analizamos cómo es ese comportamiento en el tiempo. Creo que acá hay dos preguntas que dependen mucho de cada industria y no voy a entrar demasiado en detalle, pero son muy importantes para la parte de retención, que es, por un lado, qué significa un cliente activo. En cualquier empresa que haga, digamos, venta de productos, quizás es más fácil, porque decir, bueno, cada vez que vendo es un cliente activo, pero en una definición quizás un poco más general, la pregunta o lo más importante que les dejo para que piensen es qué actividad es la que hace el usuario, en la cual puede haber tanto el valor o la propuesta de valor que tiene la empresa del usuario y entender bien qué es el producto o el servicio que está comprando y ver el valor, y al mismo tiempo que esa actividad esté relacionada a los ingresos, a las ventas de la empresa. Entonces, como decía antes, en un ejemplo anterior puede ser muy simple como una venta, una empresa de e-commerce que hace una venta online, y cada venta le agrega valor al usuario, porque era el objetivo que buscaba el usuario, era ir y comprar eso, y por otro lado le agrega valor a la empresa, porque normalmente en los modelos de negocio que tienen un revenue sharing, un cut que se lleva la empresa de e-commerce. Pero de la misma manera podemos analizar no sé, Facebook, ¿qué es un usuario activo para Facebook? O una red social, o no sé, podemos pensar en Airbnb, en cualquier plataforma, cualquier empresa. En Facebook quizás no es tan directo, porque no haces una compra. ¿Qué gana el usuario? ¿Dónde ve el valor de Facebook el usuario? Es cuando quizás navega el feed, o en un Instagram, cuando ve las stories. El valor del usuario es enterarse o ver qué está haciendo sus amigos, y ahí gana el valor el usuario. Entonces eso quizás es lo que llamaría un Facebook, un usuario activo, por más que Facebook gana plata por publicidad o por mostrar publicidad en ese anuncio. Entonces llamaríamos quizás un usuario activo en Facebook o en Instagram a un usuario que está viendo esas stories, porque sabemos que por un lado el usuario gana valor, porque es lo que iba a buscar en Instagram, y por otro lado la empresa también ve el valor, porque cuando tiene un usuario que busca mucho, que ve muchos feeds, ve más publicidad y está relacionada a su revenue. Cada una de estas cosas podemos hablar, creo que 2 horas de cada uno de estos temas, son bastante interesantes y me divierten un montón, así que cuando quieran pregúntenme, pero por el tiempo vamos a seguir. Creo que la segunda pregunta grande que se viene en retención es, bueno, ¿cómo elijo, cómo defino ese periodo? Acá estoy viendo meses, cuando les hablaba antes, les hablaba de ventas mensuales. Creo que acá la pregunta más importante es, digamos, ¿cuál es la frecuencia natural de uso de su producto? Quizás si es una empresa como, no sé, Despegar, o una empresa de turismo, quizás los viajes son una vez al año, entonces es lógico que mires o entiendas la retención en términos anuales, pero quizás tenés un caso de uso, bueno, como decíamos antes, Facebook, que quizás mira más de diarios, porque es algo que la gente hace todos los días. Entonces, cada cuánto, si no estuviese ese producto, las personas estarían tratando de solucionar esa necesidad sin el producto. Entonces, esas son las dos cosas que les dejo para pensar y para profundizar más cuando lo quieran aplicar a su empresa, pero van a ver que en la mayoría de los casos
se va a dar una curva así, una curva en la cual arrancás con una retención de 100%, o sea, arrancás con usuarios activos en un 100%, va bajando y baja bastante al principio, y después, si todo sale bien, se termina como aplanando. Y ahora vamos a charlar un poco más de eso. Pero voy a tratar de justificar ahora esta afirmación que para mí, y por eso arranqué quizás con retención y no hablé de adquirir nuevos usuarios, y mucho quizás nuestro foco es cómo adquirimos nuevos usuarios. La afirmación es que la retención es la base del crecimiento, y que sin una buena retención es muy difícil crecer. Y voy a tratar de dar 3 argumentos, no sé si van a ser lo suficientes, pero espero convencerlos para poder darle sustento, si quieren, a esta afirmación. La primera es que viendo, y acá, bueno, siempre estoy tratando de ir entre mundo app y mundo real, pero bueno, esto tengo mucho dato más de la parte de apps, pero si vemos el ranking, quizás en un store, en el Google Play Store o en el Apple Store, el ranking de las apps, y vemos las primeras 10 apps que están ahí rankeadas, las siguientes 50, las siguientes 100 y las otras 5000, hay algo muy característico, que es que a medida que mayor es el ranking, que más exitosa es la app, esa curva que veíamos antes termina como planchándose o llegando a una asíntota más arriba. O sea, la retención de esas aplicaciones son mayores. Entonces, no hablo de causalidad, no digo que por eso van a ser mayores, pero se ve claramente como las apps de más ranking y de mayor performance están rankeadas, o sea, tienen mejor retención. Y acá podemos ver quizás una de los motivos por los cuales esta afirmación que decía antes, de que la base del crecimiento es eso, es la retención, es un ejemplo, porque todas estas apps, que son las 10 apps más descargadas, probablemente tengan muchos usuarios activos. Y quiero que también vean quizás un poquito un fenómeno que podemos discutir después más tarde, que lo más importante acá y la caída más diferente entre cada uno de estas apps son en esos primeros días. En este caso son días, pero vuelta, puede ser cualquier periodo, pero en ese primer periodo. Después la proporción de caída entre los primeros días y los 90 es muy parecida. Pero esos primeros días hay mucha diferencia entre las mejores apps y las últimas apps. Por otro lado, otra forma que voy a tratar de argumentar esto es quizás con un ejemplo. Ahí también abajo están todos los links a los datos para jugar con otros números, pero vamos a ver el caso de 2 empresas hipotéticas que las 2 empresas adquieren un montón de clientes por mes, pero una adquiere 500.000 y la otra adquiere el doble, 1.000.000. Todos los meses están adquiriendo 500.000 y 1.000.000 en el tiempo, ¿no? Pero en la primera, la retención mes a mes, o sea, cada mes va bajando un 10% la cantidad de los usuarios, o sea, de los primeros que adquirieron, de los primeros 500.000, el mes siguiente el 90% está activo, el mes siguiente el 90% del 90%, y así sucesivamente. Y en la segunda, el 70% de retención. O sea, el doble de usuarios mensuales adquiridos, pero el 20% únicamente de menor retención entre las 2 empresas. Y si miramos eso en el corto plazo, claramente la empresa 2, que es la que más adquiere, es la que más cantidad de usuarios va a tener activos. Entonces, mirando la tercera línea, la cantidad de usuarios activos a los 6 meses es de 2,9 millones en la empresa 2, que adquiría de 1 millón por mes, y la cantidad de usuarios activos en la empresa 1 es 2,3. Pero, si esto mismo lo miramos en un periodo de tiempo más extenso, vamos a ver que la empresa 1 es claramente mucho mejor, y termina teniendo muchos más usuarios activos. Y si ven los gráficos un poco a la derecha, es eso en el tiempo, o sea, si miramos los primeros 3 meses, que es el gráfico de arriba, digamos, parece como que la empresa 1 es mayor, pero ya estamos viendo quizás algún comportamiento como que se está saturando, como que no está pudiendo crecer más,
Y si miramos el segundo gráfico, que es esa vista, pero más con un zoom out de más tiempo, uno tiene 6 meses, otro más de 30, la empresa que termina ganando es la empresa 1, la empresa que termina teniendo más usuarios es la empresa 1. Así que ese sería un segundo motivo por el cual la retención es quizás una de las cosas más importantes y la base del crecimiento. Y como tercer, digamos, caso, quizás son los contraejemplos, o los ejemplos que quizás fracasaron. Esto es un caso de una empresa que se llama Homejoy, que hacía como home cleaning, o sea, limpieza de hogares de Estados Unidos. En ese link van a ver, no uno, sino creo que hay 3, 4 casos como este, pero este me pareció el más interesante. Paul Graham, que es un digamos, conocido inversor de Estados Unidos, mostró, tuiteó el crecimiento de una empresa y cómo venía creciendo, y si ven el grafiquito que está ahí, o sea, exponencial, parece que está todo espectacular y que es la gran empresa para invertir y fondear. Y de hecho, después se dio a conocer que la empresa era Homejoy, y la empresa levantó 38 millones de dólares, o sea, creo que un fondeo para cualquier empresa bastante sustancial y que les permitió, digamos, tomar cualquier decisión que necesitaban. Pero la empresa cerró sus puertas a los 18 meses. Principalmente el motivo de esto es que una vez que dejaron de adquirir y como no tenían una buena retención en el tiempo, el negocio dejó de ser rentable y no dejó de funcionar. Pueden ver un poco más en el detalle en el link de abajo. Entonces creo que con estos 3 argumentos justifico un poco, o traté de justificar o contarles un poco por qué pienso que la retención es la base para cualquier crecimiento, y no podemos hablar de adquirir usuarios sin retener, porque es como plata que termina siendo mal gastada. Cualquier esfuerzo, plata, tiempo, mal gastado. Entonces, creo que la siguiente pregunta que se van a hacer es, bueno, hago mi análisis, veo mi retención, y bueno, ¿qué es una buena retención? ¿O qué sería una buena retención? Y bueno, hay muchas maneras de verlo. En internet hay muchos benchmarks que se pueden tomar. Este es un link que hay abajo de una empresa que se llama Just, y podés ver para cada categoría de apps, región y bueno, varios filtros más, cómo sería en promedio esa gráfica de esa retención y cuánto da a los 28 días, a los 14, a los 7, esa retención. Entonces los benchmarks siempre son muy buenos para compararse, y justo estamos hablando de esto en otro webinar que estuve hace un mes más o menos con Ale Falco de Despegar, y un poco lo que me decía Ale es que sí, está bueno ver benchmarks, pero al fin y al cabo el benchmark más importante va a terminar siendo tus propios resultados, o sea, compararse con lo que te está dando, y quizás Despegar hace un poco eso, ver cómo les está dando la retención y tomar eso como, digamos, cómo mejoro por sobre eso. Pero si, nada, es la primera vez que lo analizan, están arrancando y quieren ver, che, cómo estoy contra la industria, mi región, en el mundo, los benchmarks creo que son muy buena forma de hacerlo. Uy, entré en la página, disculpen. Ahí va. No. Así que, como decíamos, en cada negocio esto va a ser diferente. Esta gráfica también es de hace un par de años, creo que 3, 4 años, pero que habla un poco de cuánto es la retención a los 90 días en los diferentes segmentos. Quizás es una buena foto para encontrarse y ver más o menos cómo compararse. Y también vemos que depende mucho de la frecuencia de uso, de cada cuánto se usa por semana. Entonces, diferentes industrias, diferentes empresas van a tener muy diferentes resultados o retenciones de largo plazo de usuarios. Y yendo de vuelta a la pregunta de qué sería una buena retención, creo que lo más importante para ver y para analizar es si realmente, cuando vemos nuestra retención, vemos que existe
ese amesetamiento, esa pancita. Si vemos que no sucede esto, estamos en algún problema. Porque ¿qué quiere decir? Que los usuarios quizás probaron nuestro servicio o nuestro producto, los empezaron a comprar, pero en el tiempo no se mantuvieron como clientes. Entonces, claramente ahí hay un problema. Creo que es una pregunta muy importante para hacerse si ven esa segunda curva de, bueno, ¿por qué está pasando eso? Hay veces que van a ser problemas solucionables, no sé, la gente está descontenta con la atención al cliente, la gente, no sé, se olvida de que está usando su producto, son cosas que se pueden solucionar, pero muchas veces en esos casos lo que vemos que es un problema de, digamos, product market fit, como su producto o su servicio, más en startups, no termina de solucionar un problema o el usuario no termina de ver el valor y no se termina de acostumbrar de usar ese producto o de comprar ese servicio. Entonces, creo que si lo vemos a eso en términos de crecimiento, este mismo ejemplo con estas mismas curvas, lo podemos ver en cantidad de usuarios activos en el tiempo. Y esto es, como en el caso anterior, empresas que están adquiriendo todos los periodos, creo que en este caso eran 100.000 usuarios, o sea, arrancan en 100.000 y todos los periodos adquieren 100.000 usuarios. Eso es caro para cualquier empresa ponerse a adquirir usuarios, sea como sea tiempo, sea dinero invertido, siempre es muy costoso. Pero vemos como una empresa, aún pagando todos los meses y consiguiendo 100.000 usuarios activos todos los meses nuevos, en el tiempo va a terminar llegando a un máximo. O sea, no va a poder crecer a más que ese límite. Y esto claramente afecta el resultado, y bueno, es un problema grande de crecimiento que si tenemos esa limitación, es lo primero que deberíamos tratar de resolver. Entonces, como conclusión acá tenemos que tratar de ver y de entender si nuestra curva se termina aplanando en algún punto o si se termina yendo quizás a cero y todos los clientes que adquirimos en el tiempo los perdimos. Bueno, y en la última parte, una vez que entendimos la retención, entendimos que es algo bueno, que es algo malo, es cómo quizás podemos mejorarla, qué podemos hacer, y acá es donde entra más, digamos, se pueden hacer muchas cosas del lado del producto y del servicio que estamos haciendo, cómo cambiarlo, pero también podemos hacer varias cosas del lado de marketing. Y es importante quizás en este caso en ponerse a tratar de entender mucho qué es lo que le está pasando por la cabeza al usuario, y en cada uno de estos momentos del tiempo, desde que, digamos, hace la primera compra o prueba por primera vez el servicio, hasta que logramos generar ese hábito y retenerlo, y que sea un usuario activo, frecuente de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces, voy a hablar de 4 fases. Esto ha tomado un framework de Reforge, que la primera fase es la fase de adopción, y es la que hablaba al principio de, bueno, donde vemos la mayor diferencia entre las diferentes aplicaciones. Y acá, un poco lo que está pensando el usuario, lo probó la primera vez, pero lo que está tratando de terminar de entender el usuario es por qué debería seguir usándolo. O sea, por qué debería seguir comprando el producto, por qué debería seguir usando ese servicio. Y nuestro objetivo como marketers es tratar de lograr que el usuario entienda la propuesta de valor de la empresa lo más rápido posible. Entonces, hay diferentes estrategias, ahora vamos a charlar de algunas recomendaciones, pero lo que tenemos que pensar cuando hagamos cualquier estrategia de marketing para estos usuarios, o sea, esto puede ser estrategias de mail, mandar push notifications, estrategias con canales pagos de marketing, Google, Facebook, no importa que el canal, pero lo primero que tenemos que pensar es cómo puedo lograr que estos usuarios, a través de los canales de marketing, puedan entender la propuesta de valor. Por otro lado, la segunda parte, que también es importante y difícil de lograr, es lograr el hábito. Bueno, la persona entendió
la propuesta de valor, entendió por qué tiene que seguir comprando nuestro producto, le gustó, por qué tiene que seguir usando nuestro servicio. Ahora lo que tenemos que lograr es tratar de, cada vez que tenga esa necesidad, nos vaya a buscar a nosotros y no a otra persona. Entonces, ¿cómo genero esa frecuencia de uso? Entonces, esto se puede pensar en cualquier ejemplo, desde algún producto físico, de, bueno, comprar, tiene una empresa que venda chocolates, entonces, ¿por qué tiene que comprar los Milka y no los Toffee? Hasta una app, principalmente, que sería, no sé, si tienen una aplicación de e-commerce o, sí, una aplicación de e-commerce, digo, ¿por qué la próxima vez que compras algo no vas a ir a un negocio físico, sino que vas a comprar por la aplicación? Bueno, ahora con coronavirus está bastante más fácil, pero bueno, es generar ese hábito. Y los hábitos son, una vez construidos, son difíciles de romper. Entonces, el siguiente paso creo que es más simple, pero es una vez que ya se da ese aplanamiento de la curva, y es asegurarnos que los usuarios no cambien. Entonces, ¿cómo lo podemos bloquear? ¿Cómo los podemos asegurarnos que nos usen más a nosotros y no al resto? Y esa es la parte de la tercera de estas 4 fases, que es la parte más de largo plazo, de retención de largo plazo. Lo que está pensando el usuario en ese momento es, bueno, ¿por qué no pruebo algo nuevo? ¿Por qué no me puedo cambiar? Entonces, nuestro objetivo es tratar de lograr que ese usuario aumente su interacción y su uso. Hablábamos de engagement antes, como, bueno, la cantidad de compras por año, la cantidad de, digamos, usos por año, el ticket promedio. Entonces, ¿cómo aumentamos ese engagement y logramos que inviertan más tiempo, inviertan lo que sea en el producto para dificultar ese cambio? Y por último, como una cuarta fase, es, bueno, todos los usuarios que dejaron de usarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos usuarios? Y creo que son los más complicados a veces de volver a activar, y depende mucho quizás en qué momento se cayeron, en qué momento dejaron de ser usuarios activos. El pensamiento que tienen los usuarios cuando les hablamos o les tratamos de comunicar algo en ese momento es, ya lo probé, no lo estoy usando, ¿por qué lo probaría nuevamente? Nuestro objetivo es eso, es tratar de cambiar el parecer de esa persona sobre una opinión ya formada. Y por eso digo que quizás es tan difícil, o tanto más difícil que tratar de mantenerlos activos. Una vez que uno forma una opinión, usó una aplicación de delivery, me llegó el pedido mal, no lo voy a usar nunca más, digo, porque no me gustó cómo llega, y voy a usar la competencia. Entonces es difícil cambiar esos comportamientos una vez que la persona ya tiene un parecer y una opinión muy formada. De nuevo, quizás mientras más cerca del momento que dejaron de usarlo es más fácil, mientras más tiempo pasa quizás es más difícil. Y dentro de estas 4 fases creo que lo que tenemos que tratar de pensar desde el lado de marketing es, bueno, cómo podemos relacionar las comunicaciones que hagamos a diferentes triggers o gatillos o disparadores que pueden ser internos o externos. ¿A qué me refiero con un disparador? Es ¿qué pasó que nos puede ayudar a generar como que vuelva el usuario a nuestra aplicación, a usar, a probar nuestro producto? Y el qué pasó es qué pasó internamente en él o qué pasó externamente. Entonces, muchas aplicaciones, por ejemplo, usan como disparador que, no sé, una empresa de redes sociales, Facebook, un Instagram, quizás alguien hace un comentario en tu publicación. Eso sería un disparador externo, ¿no? Alguien comenta sobre algo que vos posteaste. Vos ya no estás en la plataforma, es el día siguiente, pasaron 2 días, pero esa persona comenta. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos un canal para comunicar esto. En este caso podría ser una push notification, una notificación en el celular. Entonces, a través de ese canal le comentamos, y lo que tratamos de buscar es, bueno, contarle o tener un mensaje a ese usuario que le generen ganas, que le dé algún reward, alguna satisfacción. Entonces, en este caso es contarle que quizás alguien que conoce habló o hizo un comentario en una foto que él puso. Entonces ahí hay un deseo quizás del usuario de saber más sobre eso, que lo va a llevar a ese usuario a hacer una acción. Esa acción es volver a la red social, por ejemplo, a la plataforma,
y con esa acción, quizás de ahí se disparan más gatillos, y por eso en esta referencia que tomé habla de quizás más un loop, como que esto es algo más circular y no algo tan lineal, pero digamos, pensándolo linealmente es claro, desde un disparador, que algo que pasa interno o externo, algo interno puede ser, tengo hambre. Entonces, quizás, ¿qué hacen las empresas de delivery? Tratan de mandarte una push notification, de vuelta al canal, cuando tenés ese disparador interno, que es, tengo hambre. Y de esa manera vos ves el valor de eso porque vas a comer, o sea, tu motivación para hacerlo y para generar esa acción es comer y satisfacer tu hambre, y la acción que vas a hacer es volver a comprar. Entonces, pensándolo quizás, lo que hablábamos antes, que en los diferentes partes, diferentes estadios del usuario, hay diferentes acciones o estrategias que podemos tomar, considerando este otro modelito que es de el disparador, canal, recompensa y acción, como estas 4 cosas que suceden. Y no va a haber no voy a entrar mucho más en detalle, pero cada una de estas acciones las podemos analizar, medir y optimizar. Creo que lo importante acá es probar algunas, probar cómo funcionan y elegir pocas y hacerlas muy, muy bien. Y de esta forma podemos tratar de mover o cambiar esa retención que estábamos hablando, que es la base para cualquier crecimiento. Resumiendo un poco la parte de retención, la retención es la base del crecimiento. Como dijimos antes, es muy importante que esa curva se aplane, creo que es algo para chequear y verificar de nuestro negocio, porque si no, hacer una inversión en adquirir usuarios, que es lo que vamos a charlar ahora a continuación, no tiene quizás tanto sentido. Y por otro lado, más en las acciones, lo que tenemos que tratar de pensar es que en qué etapa está el usuario desde su primera compra, y cuáles pueden ser los disparadores en esa etapa que nos pueden llevar a armar una buena acción. Siempre que armemos acciones basadas en esos disparadores, van a tener mucha mejor performance que si estamos tratando de empujar un mensaje o mandar push en cualquier momento, o hacer una campaña de retargeting en Google o Facebook o cualquier plataforma de publicidad, porque está mucho más asociada al comportamiento natural que tiene esa persona y a la acción que va a hacer naturalmente. Gonzalo, ¿te puedo interrumpir un segundo? Por supuesto, Néstor. Así de paso tomás agua y aprovechamos para ir respondiendo algunas de las preguntas que nos están llegando. Vamos a responder una que nos llegó por Zoom ya hace un par de slides, pero bueno, una pregunta muy concreta. Dice, un login en app bancaria, ¿sería actividad? ¿Ya estoy agregando valor por ver su saldo? Es una buena pregunta. Creo que mi respuesta sería, tenés que entender bien los casos de uso de tu app. O sea, si tenés una app bancaria, lo que tenés que tratar de primero entender es cómo le agregás valor al usuario. Y eso no lo puedo saber. O sea, creo que tenés que hacer un par de encuestas y preguntarle si el usuario ve valor en consultar su saldo. Creo que sí podrías considerarlo. Creo que la otra parte de la ecuación es, vos como empresa tenés como generás ventas o podés vender más porque el usuario consulte el saldo, quizás lo podés encarar del lado de me ahorro costos, porque no me llama o no va a un cajero que me cuesta más plata. Pero digo, si tenés esas dos cosas, que por un lado el usuario le ve valor a ese caso de uso de la aplicación, y por otro lado está relacionado a un ingreso, a una venta de la empresa, o un ahorro de costo que se puede mirar de los dos lados, te diría que sí. Si no, pensaría también que otros casos de uso y para qué usa más la persona la aplicación. Y puede ser que una aplicación o cualquier negocio tenga más de un caso de uso y quizás no pienses solamente, o sea, podés tener usuarios activos por diferentes cosas porque tenés diferentes tipos de usuarios. No sé, Okay. Néstor, ¿te parece que respondí ahí la pregunta? Ok, ahí tenemos sí, me parece que sí, pero en todo caso pueden repreguntar. Y tenemos una pregunta por YouTube.
y es más concreta en este sentido. Dice, si tenés datos de crecimiento de apps como Globo, Rappi y Pedidos Ya durante la pandemia en Cava al menos. Podemos buscar, creo que o sea, no tengo datos específicos de cada una de las empresas, pero creo que hay algunos análisis, se los puedo mandar offline si me quieren escribir a gonzalo.varela@winclub.com. Puedo buscar algunas referencias de lo que sería el negocio de delivery. No creo que llegue a un nivel como para poder compartir algo de Cava, pero quizás en Argentina podemos llegar a ver en alguna página como las apps de delivery crecieron en cantidad de descargas o, en los últimos tiempos para Argentina. Eso sin duda es algo que les puedo compartir. Bueno, perfecto. Respecto a la pregunta anterior, Ezequiel Fanelli, que era quien la había hecho, dijo que sí, que se la había respondido. Buenísimo, genial. Te dejamos continuar y nuevamente volvemos con preguntas en un ratito. Genial, Néstor. Interrumpime cuando quieras, contento de responder. La idea también, que quizás no lo dijimos al principio, es seguir, creo que una media hora más y después dejar otra media hora de preguntas y respuestas para poder en efecto. cualquier otra pregunta que tengan. Exacto. Te doy una pregunta más que pasó Fernando Papaleo. Dice, ¿cómo juega el lifetime value con estas variables? Bien, no quería meterme demasiado porque es bastante técnico. El lifetime value es una manera de calcular cuál es el valor de un usuario o un cliente en el tiempo, y en un tiempo quizás más largo. Como hablaba antes, quizás el marketing antes, el marketing digital antes estaba muy enfocado en la transaccionalidad. Entonces, mucho lo que se miraba es, bueno, soy una empresa de e-commerce o una empresa de turismo, digo, quiero vender un pasaje, quiero vender, la pongo en vuelve en el corto plazo. Entonces, ¿cuánto pongo? No sé, 100 pesos para que haya una compra de 500, que me quedan, no sé, 120 de resultado, entonces gané 20. Era era una visión muy, muy transaccional. Hoy en día lo que miramos es usuario que hizo moviendo de la transaccionalidad del usuario, ese usuario que quizás hizo la compra de 120, que es un poquito más de lo que gastamos e invertimos para traer a ese usuario que haga esa compra, quizás era un usuario que usó la plataforma por primera vez. Entonces, lo que pasa es, ese usuario lo adquiriste, ese cliente lo adquiriste y te va a comprar mucho en el tiempo, porque por lo que hablábamos antes de retención. Entonces, ¿cuánto en realidad podría pagar por ese usuario o cuánto es el valor en el tiempo que me trae ese usuario? Y eso es lo que llamamos lifetime value. Entonces, el lifetime value, y respondiendo a la pregunta, está asociado a la retención y al engagement. Es como un poco el producto de las dos cosas. No me quería meter demasiado, pero claramente si tenemos una mejor retención, ese mismo usuario va a estar en el tiempo comprando más, entonces va a aumentar su lifetime value. Y si tenemos un mayor engagement, cada vez que transacciona o que usa el servicio, lo va a hacer con más valor. Entonces, estamos hablando atrás de esto de lifetime value, tanto en la parte de retención como en la parte de engagement o de interacción. A mayor lifetime value, mayor va a ser la retención o mayor va a ser el engagement. Perfecto. Seguimos y en un ratito volvemos con más preguntas. Buenísimo. Creo que también eso me da un poco el pie para la parte de adquisición, un poco tener bien claro ese lifetime value, te dice, bueno, cuánto podés o cuánto puede una empresa invertir en adquirir a ese usuario. Si supieses de antemano que un cliente te va a traer de revenues, no sé, 1.000 pesos, ¿hasta cuánto estás dispuesto a pagar para adquirir ese cliente? Y esos son tipos de preguntas que nos hacemos o que tenemos que responder en nuestras estrategias de adquisición. Hoy, como le dije, no voy a hablar quizás tanto de costos, pero es una pregunta clave, y cada canal de adquisición, que es lo que vamos a ver ahora, puede tener diferentes costos, pero dentro de
dentro de lo que es adquisición, creo que lo primero que quería contar era que, esta es una frase de Peter Thiel. Peter Thiel es parte de lo que le dicen la PayPal Mafia, son de los primeros fundadores o los primeros participantes de PayPal, y tiene un libro que se llama Zero to One, que también lo recomiendo, en el cual tiene esta frase que habla que una mala distribución, no un mal producto, a veces es la causa de fracaso, o la principal causa de fracaso de alguna empresa, de alguna startup. Y creo que es interesante esta concepción. Esto está muy pensado en las empresas de tecnología. En un principio, y más quizás por la década de los 90, a principios de los 2000, las empresas quizás se podían hacer exitosas solamente con buena tecnología, porque era un diferencial súper grande. Entonces, si tenían tecnología, tecnología nueva, diferente, con eso las personas podían ir y lograr, crecer, las empresas crecer, dada la tecnología. Durante los años, quizás 2000 a 2010, creo que cambió esa concepción y fue más es tecnología, pero también un muy, muy buen producto. O sea, tener la tecnología, pero también tener el producto que soluciona alguna necesidad. Y como que fue, si tengo un buen producto, los usuarios van a venir. Creo que lo puse en la descripción del título. Quizás, pensar que tener hoy el mejor producto va a hacer que seamos exitosos y podamos crecer, es lo que creo que Peter Thiel dice acá, que es una concepción errada. Quizás podemos tener el mejor producto, pero tener una mala distribución va a hacer que fracasemos. Creo que es interesante también como, esto lo vemos acá, pero creo que si vamos al marketing más básico y hablamos de precio, plaza, producto y promoción, estamos hablando de lo mismo. O sea, si no, quizás la plaza y la promoción de las 4P, famosas 4P del marketing, hoy en día están en lo que es tecnología, están la plaza y la promoción muy juntas, pero básicamente lo que está diciendo acá Peter Thiel es que si no podemos dar a conocer nuestro producto, si no tenemos una buena distribución y la gente no puede acceder a nuestro producto, a nuestro servicio, vamos a fracasar. Y un poco, esto es lo que quizás, como sistematizamos un poquito antes la retención, quería dedicar los próximos 20 minutos a ver cómo podemos entender y sistematizar un poco la adquisición. Y para arrancar voy a hacer otra afirmación, me gustan las afirmaciones, pero para mí la adquisición siempre se basa en una plataforma preexistente. O sea, siempre vamos a buscar una plataforma que tenga una cantidad de usuarios y de ahí vamos a ir y adquirir a nuestros usuarios. Para dar un ejemplo, que quizás no todos conocen, hay una empresa llamada Twitch, que es una empresa de gaming, que en realidad lo que hacen es hacen un streaming de gente jugando a jueguitos. Estuvo medio de moda últimamente con un jugador de fútbol que lo usaba bastante, pero básicamente esa empresa lo que hace es, podés ver gente jugando un jueguito. Entrás ahí y ves gente en vivo jugando un jueguito. ¿Cómo creció esa empresa inicialmente? Esa empresa, las grabaciones de esos streamings de alguien jugando un jueguito las subía a YouTube. Y con eso, y con la marca obviamente de Twitch, y con un link que te llevaba a Twitch, pero ahí lo que hicieron fue poder aprovechar la base de usuarios de YouTube de una forma gratuita, porque YouTube no te cobra por subir contenido, y aprovechar y llevar usuarios para su producto. Y si lo pensamos también, esto es como recurrente. YouTube, en sus orígenes, quizás tuvo la habilidad de construir algo, quizás en este caso fue más técnico, que era poder embeber los videos que subías a YouTube en ese momento lo que era MySpace. Entonces, gran parte quizás del inicio de los primeros usuarios de YouTube y los primeros canales de adquisición de YouTube se basaban en otra plataforma que en ese momento era grande, que se llamaba MySpace, que estaban los usuarios, y lo que permitían es en tu página de MySpace podías poner un video de YouTube, y eso te llevaba, si querés, a los videos de YouTube. Y creo que si nos remontamos a YouTube mismo, YouTube arranca con, creo que como basándose, a MySpace mismo,
se basa también en, creo que en email, como los primeros usuarios de MySpace fueron una base de usuarios que mandaron un email por email marketing, entonces se basa también en otra plataforma. Lo que quiero decir acá es que siempre, y lo más importante para cualquier estrategia de adquisición, es ponerse a pensar es en qué plataforma nos vamos a basar para adquirir. O sea, en dónde, en qué canal vamos a basar nuestra estrategia de adquisición. Y como les contaba recién, o sea, quizás no existe solamente una forma de crecer sobre un canal. Quizás la más común es pensar, bueno, compro, entonces hago paid marketing y compro en Google, compro en Facebook. El ejemplo que di antes, en ningún caso compraron nada. En el primer caso, cuando hablaba de Twitch, Twitch lo que hizo fue desarrollar contenido, o sea, que en realidad lo desarrollaban los usuarios y lo subían a la plataforma. Entonces, en vez de comprar, que comprar anuncios creo que bueno, es la parte más común, en Google, Facebook, muchas plataformas, también podemos como desarrollar, en este caso desarrollar contenido. Twitch desarrolló contenido que lo subió a la plataforma de YouTube y de esa manera consiguió muchos usuarios. Y estrategias de content marketing, digo, estamos, como vimos antes, muchos marketers acá, hay miles. Otro ejemplo también, pero más del lado quizás de integraciones, fue Zynga con Farmville, que fue, bueno, Facebook, gran plataforma, muchos usuarios. Esta empresa que se llamaba Zynga se basó en esa plataforma para creando apps, desarrollando apps como una integración, y un juego que quizás por afuera no le estaba resultando, al incluirlo y embeberlo en Facebook, logró una adquisición de clientes impresionante, y durante mucho tiempo fue un juego que se jugó bastante, quizás más de los años 2010. Pero aparte, bueno, entonces de comprar y desarrollar, también, digamos, hay muchas estrategias más de partnerships, de asociaciones, desde tener revendedores, o sea, pensar, bueno, dónde están los usuarios, quién tienen a nuestros usuarios objetivo, pero también algo que hizo Uber, si me preguntás a mí de forma muy inteligente, se asoció con Google y podías desde Google Maps abrir la app podías comparar, o sea, con tu caso de uso que es trasladarte, tenías la opción de ir en auto, de tomar un transporte público, caminar, y agregaron una cuarta opción que era usar un Uber o cualquier servicio más real time de transporte. Entonces, al lograr esta integración, Google Maps es uno de los productos de Google con más de 1 billón de usuarios, entonces lograron un canal de adquisición realmente escalable. Entonces, creo que de esta parte es que no caigamos, y a veces veo muchas empresas que el defecto es caer en ir y comprar anuncios. Digo, no es la única forma, hay muchas maneras de armar plataformas o armar canales de adquisición y elegir canales de adquisición que no sean únicamente pagando. A veces pueden ser mucho más baratos y permiten escalar súper rápido. Pero bueno, acá creo que se viene la pregunta difícil, que es qué canales debería elegir. O sea, cómo elijo un canal, y cómo, de vuelta, como ingeniero que soy, creo que voy a dar un mini framework de cómo encarar esto y ver qué canales elegir. Gonzalo, ¿te paso una pregunta? Dale. Que creo que tiene que estar relacionado con lo que venís diciendo. Acá Diego Setson nos pregunta, ¿qué pensás de que Instagram pasó todos sus videos live a IGTV? ¿Es una forma de salir a competir con YouTube? Sí, yo creo que ahí un poco lo que está buscando Instagram no es tanto adquisición, no es tanto ir a buscar adquirir, sino está pensando más en la parte de retención. Entonces, cuando hablábamos antes de la curva de retención, es cómo logro esa retención a largo plazo. Y lo que les decía de esa retención a largo plazo es poder aumentar el engagement y la interacción. Entonces, usando quizás un caso de uso en el que puedas mirar más TV o mirar más, podés reemplazar o tratar de generar más engagement en esa plataforma y cubrir una necesidad que de otra forma cubrirías en otro lado. Entonces está tratando de
aumentar la retención de sus usuarios. No sé si está yendo a competir y poder pensar en IGTV como un reemplazo de YouTube, pero sin duda está tratando de generar más casos de uso en Instagram, que al una persona usar al mismo tiempo varios, digamos, como hablábamos antes de los casos de uso, si tenés muchos casos de uso en una misma aplicación, es muy probable que tu retención a largo plazo sea mayor. Ok, gracias, ese era Diego por Zoom. Tenemos por YouTube a Jorge Altamiranda que nos pregunta, en real estate, ¿se puede pensar en tener una app propietaria? Sí, les voy a contar un caso que es muy interesante de analizar, y después lo podemos charlar más se puede hablar un montón, pero es una app de Estados Unidos que se llama Zillow. Zillow, vamos al negocio, si quieren, de real estate. Y un poco el caso de uso en real estate es, digo, bueno, tengo que comprar, tengo que alquilar un departamento, si lo pensamos más para personas, o una casa. ¿Cuál es cuando hablamos de retención, hablamos de, bueno, frecuencia de uso? ¿Cuál es la frecuencia de uso? ¿Cada cuánto puede pasar eso? Quizás pasa una vez cada 3 años, si alquilás, si compras una vez cada 10, 15 años. O sea, el real estate como sector de por sí tiene una frecuencia de uso muy baja. Y no lo hablamos en detalle, pero ¿qué suele pasar siempre con empresas y negocios que tengan una frecuencia de uso muy baja? Lo que suele pasar es que los usuarios se olvidan un poco que existe esa empresa. O sea, como tienen la necesidad en mucho tiempo, quizás no priorizan tanto la empresa en la que vienen, con la que hicieron la última transacción, o la que hablaron la última vez, sino que priorizan, no sé, lo más barato, a ver qué, digamos, la oferta que hay, etc. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque normalmente una aplicación instalada en tu teléfono es algo que necesitas un caso de uso muy frecuente. O sea, para tener en la home screen al lado de WhatsApp una app, tiene que ser una app que uses. Si no tiene una frecuencia de uso alta, la gente la va a borrar a la app. Vas a gastar un montón de plata, no los vas a retener, no porque tu producto o tu servicio sea malo, sino porque tu caso de uso pasa cada 5 años, cada 3 años. Entonces, y volviendo a la pregunta si podría haber una app de real estate, el caso de Zillow, lo que hicieron fue crear un caso de uso que no sea la compra de la propiedad en sí, sino un caso de uso que quizás es más mensual, que era, podías ver en el mapa y podías ver todas las propiedades que había y el valor de la última transacción, o un promedio de cuánto se vendió. Entonces quizás, por un lado, el caso de uso más es tuyo, digo, bueno, tengo mi inversión que es me compré mi casa. Digo, ¿cómo viene mi inversión? Entonces, eso sí quizás es un caso de uso mensual. Entonces puedes ver de tu casa o de tu zona o un promedio como una cotización más real time de tu departamento. Ese caso de uso quizás puede ser mensual. Zillow incluso agregó casos de uso quizás más semanales, en el cual cuando te la bajás te puede contar de, no sé, quién se mudó por la zona, celebrities que se mudaron por la zona, que generaron quizás más contenido, de quizás más forma diaria o semanal, que, generaba, que es otro caso de uso, digamos que en uno era, bueno, encontrar un lugar en donde vivir, una casa para tener, o una inversión, en otro lado es ver, bueno, el valor de mi inversión, que quizás es más mensual, y quizás este era más diario. Entonces, si tenés, o si podés crear un caso, digamos, un caso de uso que tenga una frecuencia más semanal, hasta mensual, te diría, creo que sí, podrías armar una app para real estate. Perfecto. Tomás nos pregunta por Zoom si hay una escala de frecuencia de uso, hablando de ello. Bueno, la como una frecuencia métrica, de uso, imagino. ¿cómo? Como una métrica. Sí, a ver, un poco es lo que decía quizás en la parte de retención, que depende mucho de la industria. No hay una frecuencia de uso buena o mala. Hay una frecuencia de uso natural para el caso de uso,
la necesidad que está cubriendo tu producto o tu servicio. Digo, si vendés, como decían, la del taladro, que en realidad es agujero, digo, si compras un taladro, digo, vas a comprarlo una vez porque tenés que hacer un agujero una vez cada año. El caso de uso es muy infrecuente. Entonces creo que no hay buenas o malas frecuencias. Ahí lo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, mi producto, mi servicio, qué caso de uso está, qué necesidad está tratando de suplir, y si no estuviese, cada cuánto esa persona naturalmente lo haría. Entonces, no sé, una empresa de delivery de comida. Digo, la necesidad que estás tratando de suplir es comer. Y quizás es comer sin cocinar. Entonces, ¿cada cuánto una persona trataría de comer sin cocinar? Bueno, iría a comer afuera. ¿Cuánto lo hace? Una vez por semana. Entonces, la frecuencia de uso de ese negocio quizás es semanal, o yo miraría de una forma semanal. Esa es una hipótesis. Y como decía, en el caso de Silo, quizás es cada 10 años. Entonces vos generás otro caso de uso o cubrís otra necesidad de forma más diaria o de forma más semanal. Y eso es como la recomendación de si querés tener una app en real estate. Pero creo que overall miraría eso, o sea, tendría alguna hipótesis de eso, y después lo que puedes hacer es tratar de contrastarlo con data. Yo soy muy ingeniero en algunas cosas. Entonces vos decís, bueno, lo que decíamos de envío de comida, yo digo, bueno, el caso de uso es semanal. Lo que puedo mirar es de mi app de delivery, miro el último mes y cuántos de esos 30 días, o sea, miro los usuarios con cantidad de días que hicieron un pedido. ¿Cuántos usuarios hicieron un pedido en esos 30 días? ¿Cuántos usuarios hicieron 2 pedidos en esos 30 días? Y probablemente lo que veas, si haces esa distribución, y si está correcta esa hipótesis, es que tu media, o donde más alto va a ser, digamos, la cantidad de usuarios va a ser mayor, es probablemente entre 4 y 7 usos en el último mes. Entonces con eso te asegurás que tu hipótesis de, bueno, mi frecuencia de uso es semanal, es correcta. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Seguimos y ahora dentro de 15 minutos comenzamos estrictamente la parte de preguntas y respuestas. 15. Bueno, Bueno. dale. Vamos, Gracias. Vamos, lo hacemos más rápido, no pasa nada. Entonces estábamos hablando y volviendo a la charla original, que era decir, bueno, ¿qué canales elegir o cómo armar quizás tu primera estrategia de canales? Creo que, como siempre, todo arranca del lado del cliente. O siempre que traten de pensar algo, siempre traten de pensarlo del lado del cliente. Y hay una herramienta que se llama un Customer Journey Map, que muchos marketers la conocen, que es entender, bueno, realmente qué actividades hace tu cliente potencial, tu target, durante el día, qué dispositivos usa y con qué canales interactúa. O sea, esta debería ser nuestra primer clue, nuestra primer pista de cuáles serían las opciones de canales para elegir. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, los usuarios, la adquisición se va a basar en otra plataforma, en un canal en donde ya haya muchos usuarios, y básicamente tenemos que ver de qué forma aprovechar esa otra plataforma y o comprar, o desarrollar, o asociarse con esa plataforma para tratar de traer esos usuarios para nuestro producto, para que usen nuestro producto, para que compren nuestro producto, usen nuestro servicio. Entonces, quizás esa sería la primera recomendación. Hay un link, si no conocen más de un Customer Journey, abajo con más detalles, pero básicamente es entender dónde está nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro target user, y en función a eso tratar de armar y pensar en los diferentes canales de adquisición. Una vez que tenemos más o menos definidos, creo que los canales, habría que mirar de manera más holística cuáles de esos y cuánto es el overlap, cuánto es el solapamiento entre el canal, la dimensión, la medida de ese canal y nuestra audiencia objetivo. O sea, mientras mayor es, mejor.
Entonces, quizás hicimos, en el Customer Journey tenemos 2 user personas. Si un canal tiene los 2 user personas usan ese canal, va a ser mucho más grande el solapamiento que si solamente uno lo usa, porque nuestra audiencia objetivo usa mucho ese canal. Entonces, tratar de medir eso o dimensionar eso para cada uno de los canales es importante. Por otro lado, no solo usar ese canal, sino ahí tenemos que empezar a entender un poco más en detalle el canal y ver la capacidad de segmentar, porque si miro el total del canal, quizás los usuarios a los que yo quiero apuntar son un pedacito de todos los usuarios que están en ese canal. O sea, nuestro objetivo es una parte. Y la pregunta es si tenemos una capacidad de segmentar que nos deje apuntar o tratar de encontrar a nuestro target, a nuestro objetivo de usuarios. Puede pasar que tengamos que apuntar a todos, y quizás si tiene un costo el canal, o tiene un costo la asociación, o el desarrollo incluso, seamos muy ineficientes por eso. Entonces, si el canal nos permite segmentar de forma tal de encontrar lo más parecido a nuestro target de clientes, es un plus para ese canal. Y como quizás tercera cosa grande, y lo charlamos un poco, es, digamos, todos los canales tienen una curva de adopción, todas las plataformas tienen una curva de adopción en el tiempo. Que como podemos ver acá, es un poco desde el 2000 hasta ahora, diferentes plataformas, estas pueden ser ideas plataformas, y hasta el 2015, se ve que lo tomé de una nota que, ahí está el link, pero que era un poco más vieja, pero digamos, todas las plataformas tienen un periodo quizás de crecimiento, ahora lo vamos a ver, un periodo de saturación y después probablemente una parte de crecimiento. Quizás hace 5 años, 6, 7 años, Facebook estaba en el Zoom, todos lo usaban, hoy muy probablemente Instagram sea un canal que tiene más adopción. Entonces, entender, y yendo un poco más en detalle a una de las curvas, en qué estado está ese canal, nos va a ayudar también en esa decisión de, digamos, qué canal elegir. O sea, va a valer mucho más quizás un canal que esté en take-off, que esté creciendo, que esté en etapa de expansión y de crecimiento, que un canal que ya esté maduro o en decaimiento, en declinación. ¿Por qué? Porque muy probablemente los canales que están cerca de la madurez y de la saturación sean canales en donde, por ejemplo, si compran y están usando la estrategia de comprar, ese canal ya haya mucha gente tratando de entrar, y al estar, digamos, un poco más saturado, los costos son más altos, entonces los retornos son más bajos. Versus quizás un canal que está recién arrancando, en donde quizás no hay tanta oferta y empieza a crecer mucho la demanda, entonces podemos tener precios muy bajos comparado con el otro. Incluso también en desarrollo, muchas veces los canales al principio o las plataformas al principio son súper abiertas y te tratan de dejar de hacer cualquier cosa porque a las mismas plataformas que vos lo uses les genera un efecto como lo retroalimenta, porque tus usuarios lo empiezan a usar, y quizás si tus usuarios se los comparten a alguien más y tenés más usuarios, ellos tienen más usuarios. Entonces las plataformas al principio te permiten quizás desarrollar y como integrarte mucho más, y después empiezan a cerrarse, a empezar a tener cuidado. Bueno, también casos que han pasado de, digamos, Facebook, compartir información, etcétera, son digamos, otros motivos por los cuales se hayan cerrado, pero normalmente los canales más saturados se cierran. Un poco viendo esto y tomando estas 4 cosas que dijimos, y ahora vamos a ver un par más, pero un poco la escala que puede tener ese canal, las capacidades de segmentación que puede tener, y en qué momento está en la curva de adopción, son los principales, digamos, bueno, y también lo de, bueno, si podemos construir, comprar o asociarnos con ese canal, son los principales motivos o las principales variables a tener en cuenta para elegir cuál canal usar. Entonces esto podría ser un ejemplo.
no llego en esta charla a hacer un detalle de cada canal, pero existen muchos canales y muchas estrategias que se pueden usar. La idea hoy principalmente era tratar de charlar más high level de cómo armaríamos estos modelos en general y cómo elegir buenos canales de adquisición y cómo priorizarlos y cómo probarlos. Después podemos, en cada uno de estos, podemos hablar 2 horas solamente de uno de estos canales, sin lugar a duda, pero quería enfocarme un poco en cómo elegir y en cómo tomar una buena decisión y hacer una evaluación más metódica de qué canales probar. En este caso, bueno, puse un poco las variables que hablamos antes. A la izquierda enumeré quizás algún par de canales en un caso hipotético, que puede ser Facebook como la parte más social, que Facebook como la parte más de anuncios, de comprar, Google como la parte de SEO, que es aparecer en el buscador de manera orgánica, Google pagando por anuncios, el mail, y quizás una plataforma más nueva como es TikTok. Entonces, con esta matriz, de alguna forma, vamos a poder ver y evaluar los diferentes canales. Normalmente las empresas que les fue muy bien o más exitosas encontraron pocos canales que les trajeron muchos usuarios. O sea, acá quizás no es un juego de tener infinitos canales, que genera mucho trabajo y quizás poco resultado, sino tratar de encontrar los canales que más puedan impactar. Para dar algunos ejemplos, no sé, Yelp, que es una empresa que tiene como reviews de restaurantes, usó el canal de Google SEO principalmente, y también logró un efecto que podemos también charlar más adelante, que algunos de estos canales pueden tener, depende de cómo los encaremos, un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Yelp básicamente lo que hacía, charlémoslo con LinkedIn, que quizás es más fácil. Uno de los canales que usó LinkedIn es Google SEO. Básicamente cuando vos te armás tu perfil y te das de alta, o sea, vos, usuario nuevo de LinkedIn, te das de alta, escribís todos los datos de tu perfil, LinkedIn lo que hace es tratar de que ese perfil tuyo se posicione lo más alto posible en Google cuando alguien busca tu nombre. Entonces, alguien quizás que no conocía LinkedIn buscó tu nombre, apareció tu perfil de LinkedIn y ahí descubrió LinkedIn y se dio de alta. ¿Por qué digo que tiene un efecto multiplicador? Porque es un poco circular, ¿no? O sea, tenés más usuarios. O sea, tenés un usuario, por ejemplo, 10 usuarios que arrancaron, generaron sus perfiles, otros usuarios buscaron esos perfiles, los encontraron, entraron, se dieron de alta como usuarios nuevos, que después genera que otra persona que busque los encuentre, que genera que... Entonces, hay un par de canales que, dependiendo cómo lo encaren, que pueden ser o tener este efecto multiplicador. Pero principalmente LinkedIn, uno de los canales que usó fue el canal de SEO de Google. Y esto va más que nada porque a veces si nos abrimos mucho y tenemos muchos canales, no estamos, cumple un poco la regla de Pareto, que hay un 20% de los canales o muy poquititos canales que te van a terminar trayendo el 80%. Por eso es importante este ejercicio de decir, bueno, empiezo a probar, no vamos a tener con esta matriz una definición, y ahora charlamos de cómo priorizarla, no nos va a decir, che, este es el canal, pero probablemente como arranquemos a mirarla, decir, che, bueno, doy de baja un canal, ¿dónde quedaría yo de baja? Y, no sé, email. Hay que pagar, tiene una escala que está bien, es alta, porque muchas personas tienen un email, pero la segmentación es muy baja, el tiempo de setup es el tiempo que tardo en como empezar a hacerlo, quizás un desarrollo tardo mucho más en arrancar que, no sé, comprar publicidad en Google. Y por otro lado, el tiempo de resultados es en cuánto tiempo voy a ver el resultado. Entonces, en mail, el tiempo de setup puede ser medio, porque necesitas una plataforma para empezar a mandar los mails, articularlo, etc. El tiempo de resultados es bajo, pero ya la curva de adopción está a la baja. O sea, pasamos la etapa de saturación y la gente usa el mail, no es que no lo usa, está saturado, es algo que creció un montón y lo tiene todo el mundo, pero cada vez
le dan menos interés a los mails que les llegan. Entonces quizás mataría como canal de adquisición mail, que quizás hace 10 años, cuando estaba más, digamos, su curva de adopción estaba en crecimiento o en el inicio de su saturación, no lo hubiese dado de baja. Y por otro lado, miraría quizás los obvios, los que debería agarrar. Entonces, esto quizás está pensado más para Estados Unidos, pero bueno, TikTok es una plataforma, una red social que bueno, nosotros con algunos clientes ya estamos trabajando en Estados Unidos y vemos que tiene buen resultado, en donde el método puede ser comprar o puede ser desarrollar, pero tiene una escala media, pero en una curva de adopción que está recién en una etapa de lanzamiento. O sea, si miramos TikTok, muy probablemente esté en esta parte de take-off, donde va, o parecería, nunca sabemos dónde va a saturar, pero que va a crecer bastante. Entonces es un canal que es muy interesante porque está en una etapa de crecimiento pleno. El tiempo de setup de una cuenta, bueno, hoy todavía no está abierto para todo el mundo, pero muchos de estos canales son self-serve, y el tiempo para ver los resultados es bastante bajo, es medio. La escala hoy quizás es media, pero va a tender a crecer. Entonces, visto esto en conjunto, creo que como me hacen o me harían pensar quizás en TikTok como en un canal, pero como está TikTok, creo que hoy hay una tendencia muy grande, hay muchos canales nuevos que deberíamos pensar, no solo de vuelta del lado de comprar, sino de desarrollar o adquirir. Creo que las tendencias que más estoy viendo hoy en día en nuevos canales son, por un lado, la parte de audio. Los podcasts están realmente creciendo rápido, y están con un podcast, digamos, podemos tener una estrategia de desarrollo de contenido y generar podcasts digamos, informativos de nuestra empresa. La escala probablemente todavía sea media, pero también lo veo con una curva de adopción en crecimiento. El tiempo, digamos, de setup, si desarrollamos, puede ser un poco más alto, pero bueno, ya también existen opciones de compra, y podríamos usar canales de audio, también pensando esto en Spotify o cualquier cosa que sea de audio, como otro potencial canal. Otra tendencia que veo que está viniendo, y esto es más que nada para disparar preguntas y conversaciones después, es la parte de los asistentes virtuales. Hoy en día solamente se puede desarrollar los asistentes virtuales, me refiero a los Siri de Apple, los Amazon Echo, los Alexa de Amazon, y los Google Assistant del día de hoy. Cada vez hay más búsquedas por voz, y las búsquedas y, digamos, los buscadores en general, digamos, pasaron a ser más que buscar algo, están pasando a ser más asistentes, y hay una pelea, si quieren, una nueva batalla por quién puede tener el mejor asistente. Entonces, no solo pensar en Google como un lugar en donde puedo buscar la información, sino como una plataforma que me puede ayudar a resolver problemas, digamos, que realmente sea un asistente virtual. Entonces, esas son dos tendencias que veo en el mercado como para empezar a evaluar y a considerar. Pero en definitiva, para adquisición, y cerrando porque ya estoy en tiempo, vamos un poquito más rápido, pero creo que lo más importante y la primera decisión que tenemos que tomar es cuál sería ese canal o esos canales que deberíamos elegir. Y este es una forma quizás de arrancar a pensar en esa estrategia. Bueno, y resumiendo, y creo que bien estuvimos en tiempo, al principio charlamos un poco de la importancia de mobile, y creo que si ahora lo pensamos nuevamente, podemos ver por qué nos pareció, o sea, es importante, porque realmente, si vemos el tiempo, tanto de las respuestas que dieron ustedes, que ahora podemos ver los resultados, pero como las tendencias y los gráficos que vimos en Estados Unidos, la gente está pasando más tiempo ahí. Y si vimos lo primero que dije de adquisición es entender qué hace la gente. Entonces, mobile cobra la importancia que tiene, y el mobile marketing es tan importante porque de alguna forma u otra, sea, como vimos, muy enfocado en apps,
quizás con redes sociales o apps de comunicación, en apps de entretenimiento y video o en juegos, la gente está pasando su tiempo. Entonces, hay digamos, muchos canales que podemos pensar y digamos, nosotros desde WinClap conocemos mucho esos canales y sabemos, digamos, o podemos recomendar ese match y creo que es importante cuando piensan y definen su estrategia en entender esta parte de dónde están los usuarios. Y esa fue quizás la primera parte que ahora quizás cierro un poco más. La segunda parte hablamos quizás de growth marketing y un poco cómo armábamos estas estrategias de retención, cómo entendemos la retención y cómo armamos estas estrategias de retención. Por otro lado, entendimos qué estrategias de canales en la parte de adquisición tenemos que usar. Y creo que como toda estrategia, y esto era todo un modelo que se basó en decir, bueno, ¿cómo puedo aumentar mis ventas? O sea, arrancamos con esa pregunta y con esa conversación, y en función a las variables que vimos más importantes, armamos todo esto. Y creo que como todo modelo, nada, está equivocado, pero a mí, por lo menos, me resulta muy, muy útil. Y esto es solo, digamos, el principio. Hablamos mucho de definir estrategias de retención, definir estrategias de adquisición. Esto es para rato. Acá me vuelve a salir el ingeniero, como vieron que tengo mucho de ingeniería industrial, pienso siempre todo en mejora continua. La forma en la que trabajo, que me gusta trabajar, es, bueno, defino una estrategia, entiendo, bueno, con un racional, con una lógica de cómo es esa estrategia, después mido los resultados, los analizo, veo a ver qué se puede mejorar, cómo cambiarlo, cómo controlarlo, y quizás volver a tomar otra definición. Entonces creo que esto, más que un cierre, es un punto de partida para empezar a pensar y empezar a probar y arrancar este proceso de mejora continua que seguramente los lleve a poder probar, tomar decisiones, a crecer mucho más rápido. Así que bueno, gracias, creo que estoy 5 minutos pasados. Así Pero que muy bien. vamos a ver la presentación, si la quieren ver, tinyurl.com/WinClap, y lo dejo abierto a preguntas. Excelente, Gonzalo, muchas gracias. Sí, para quienes están preguntando, me avisan que toda la charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y por otra parte, que la presentación, que ya vos lo acabas de repetir, puede descargarse. Gonzalo, hay varias preguntas, claramente, tanto por el canal de YouTube como por el propio Zoom. Hay una pregunta de Mary, que empiezo con ella, que dice: ¿qué herramientas de medición recomendás para poder hacer un buen seguimiento de adquisición, engagement y lifetime value en apps? Bien, no es por meter un chivo, pero tenemos una muy buena herramienta desde WinClap, así que no nos podemos hablar, pero digamos, fuera de WinClap, creo que hay muchas herramientas para poder medir y traquear qué es lo que pasa en una aplicación. Hay diferentes jugadores, hay toda una parte que son los MMPs, que son empresas que se encargan de atribuir instalaciones a un canal, o sea, decir, bueno, che, tengo esta instalación, ¿qué canal me lo trajo? Si tengo más de uno, o vino orgánico porque alguien lo buscó en el buscador del App Store. Después de los MMPs, que quizás cubren más la necesidad de poder medir de dónde vino, hay plataformas como la de WinClap que te ayudan a gestionar las diferentes estrategias que tengas, diferentes campañas. Entonces podés ver con esa información de atribución más la información de las redes en un solo lugar todas las campañas que estés corriendo, tanto de adquisición como re-engagement. Pero después también, dependiendo de la necesidad, si existe, no sé, quizás hablamos mucho de marketing, pero producto y todo el desarrollo del producto está súper atado, y el trabajo entre marketing y producto cada vez es más en conjunto. Hay muchas cosas que necesitas cambiar en el producto para poder mejorar los resultados, y claramente toda la parte de retención del usuario habla de un muy buen producto.
Y hay herramientas también de medición para el lado de producto, como por ejemplo Amplitude. Pero si quieren, digamos, creo que tendría que entender más el caso de uso. Si es para medir y ver resultados de las campañas, de las que conozco yo, quizás la de Winclap es la obviamente. Ahí Mary entonces ya tiene una respuesta. Hernán Stambulski nos pregunta, te pregunta, ¿no? ¿Qué pensás de la industria de los esports con respecto a las marcas? ¿Se deberían meter? ¿Por qué y de qué forma en tal caso? Bueno, es una buena pregunta. Cuando hablamos de tendencias, creo que hay una que no charlamos tanto, que es el gaming en sí. Gaming ha crecido, o sea, si vemos la industria del gaming en total, que incluye la parte de esports y la parte de, digamos, venta de juegos, etcétera, hoy es más grande que la industria de la música y del entretenimiento juntos. O sea, si sumamos todo Hollywood y toda la parte de las discográficas, todo junto, es más chico de lo que es la industria del gaming. Pienso que sin duda digamos, cualquier empresa que hoy esté, digamos, pensando o trabajando con deportes y con distribuidoras de contenido en tiempo real de deportes, como, no sé, ESPN, TIC, etcétera, debería estar viendo activamente los esports. Quizás hoy son más de nicho, pero están creciendo un montón. Creo que tienen son diferentes en el sentido de que una empresa es dueña de un deporte, o sea, las interacciones o cómo funciona el deporte es muy diferente, ¿no? Tenés clubes que son independientes y asociaciones de esos clubes, después un canal que como concentra, no sé, que arman ligas, un canal que compra los derechos de esas ligas y después lo vende y lo distribuye, que es digamos, el negocio más de deportes hoy, sino que tenés una empresa que es la dueña de eso, arma sus torneos, etc. Entonces, creo que depende mucho de vuelta, dónde estén tus usuarios, digamos, qué empresas y con quién están, pero pensaría seriamente, digamos, de las tres, es una plataforma en donde si están tus usuarios, te recomendaría que la pruebes, creo que van a crecer, o sea, mi visión es que están en una etapa también de crecimiento, y fijarte si es comprar, si es construir o armar algo en conjunto, o si es asociarse. Creo que ahí es parte de la decisión, pero sin duda es una plataforma, es un lugar en donde, un canal en donde si están muchos de tus usuarios, sin ningún lugar a duda lo probaría, porque está creciendo. Buenísimo, gracias. Tenemos a Flor por YouTube que nos pregunta si conoces apps para mostrar o analizar datos de opinión pública. De opinión pública. No de opinión pública, o sea, hay muchas soluciones para hacer research. Google tiene también incluso una herramienta para hacer research, o sea, nosotros a veces con los clientes, para tratar de entender más a los usuarios, digamos, corremos encuestas virtuales, que son, digamos, mucho más baratas que cualquier empresa que va y lo hace quizás físicamente, para tener varios insights, pero no, lamentablemente no me suena ninguna app de opinión pública. Si alguien de la audiencia lo conoce, puede también responder. Perfecto. Dardo nos pregunta por Zoom si bien Facebook Ads maneja la publicidad en Instagram, ¿comparten la curva de saturación como medio? No, yo diría que no. O sea, si miramos, creo que Facebook ya está en una etapa bastante de saturación y casi quizás un poco en decline. Tendría que ver un poco los números, pero está bastante saturado, no está creciendo al ritmo que está creciendo. Instagram, por otro lado, sí está creciendo. Entonces, es la misma plataforma a través de la cual podés comprar, quizás en Facebook o en Instagram, pero seguramente después hay que ver, digo, cuánta oferta hay, etcétera, pero quizás en Instagram hoy tengas mejores resultados. Pero ahí Facebook tiene sus algoritmos. Deja el autoplacement en Facebook, que te va a dar, si está optimizando lo que tiene que optimizar, va a elegir bien Facebook o Instagram, y vas a ver qué hacer la máquina. Eso es toda una otra charla, pero esa sería la recomendación. Ok. Nos pregunta Carol, ¿qué canales ves más atractivos para desarrollar fundraising? Para desarrollar fundraising. Buena pregunta.
creo que tendría que entender un poco al usuario primero. Digamos, fundraising para qué, si quiere responder lo podemos pensar, pero en función a eso, digo, mi análisis siempre arranca así, digo, bueno, ese usuario que normalmente está dispuesto a poner plata, ¿dónde está? ¿O dónde está más? Digamos, con eso arrancar a armar ese framework, o sea, en los canales más populares siempre va a estar, quizás empezaría a pensar por ahí. Sé que Google tiene como una forma digamos, de targetear, en la parte de targeting tiene muchas capacidades, y creo que hay una categoría como que trata de describir a los usuarios que tienen interés en como filantropía, si es así. Probaría esos canales, no conozco mucho al usuario, quizás. Por eso mi defecto siempre cuando no conozco es ir a los canales más masivos y tratar de segmentar lo más posible. Perfecto. Nos pregunta Lola si podrías poner un ejemplo sobre cómo desarrollar en TikTok o en nuevos canales. Sí, por supuesto. ¿Cómo desarrollar en TikTok? Y después podemos charlar de cualquier nuevo canal. Desarrollar en TikTok sería generar contenido, básicamente. O podemos pensar en alguna forma de integración, pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo, digamos, en el desarrollo de contenido no vas a estar diciendo, o armar un TikTok que diga, che, comprame? No es un poco el objetivo, después podemos charlar más de eso. Creo que el objetivo que tienen, o lo que yo veo muy potencial de cualquier red social, es la capacidad que tiene la marca como marca de poder hablar con las personas, interactuar con las personas. Entonces, pensaría alguna estrategia quizás orgánica, creo que se puede. Hoy en Facebook o en Instagram no recomendaría muchas estrategias orgánicas porque Facebook no termina mostrándote tanto, y si no lo promocionás es tiempo creo que no muy provechoso utilizado, pero sí quizás en TikTok, no hicimos nunca una estrategia todavía de desarrollo de contenido, pero creo que podría funcionar muy bien. Ahí siempre buscar una buena agencia creativa y poder hablar o ayudar al cliente con algo relacionado al caso de uso de tu empresa, o pensar en alguna idea creativa que pueda generar como interacción con el usuario, y tratar de probar. Y como otros medios, podemos ver, no sé, en Google Assistant, podría ser más integración, entonces poder instalar algún plugin o activar algo en Google Assistant para que te pueda responder una pregunta, no sé, si tenés, no sé, hacer un pago, si tenés fundraising, es donar a tal empresa, generar una donación a tal empresa. Entonces, esa sería una forma de desarrollar en un canal como asistentes de los canales nuevos. Y después en audio, que hablaba también, un podcast, es lo mismo que hablaba, una estrategia quizás más de desarrollo de contenido, de generar un nuevo podcast. Pero hay 1000 combinaciones. Muchas gracias. Ezequiel nos pregunta si gamification como estrategia de retención o engagement, ¿sigue siendo potente siempre? Creo que hay muchos conceptos en la parte de gamification que son muy interesantes y aplicables. No soy experto en la parte tanto de producto, pero he visto casos en mi experiencia de quizás, no sé, solamente poniéndole vos sabés que un usuario se va a retener mejor si completa su perfil en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, una estrategia de gamification sería mostrar, no sé, una barra y decir, bueno, por dónde estás y digamos, qué porcentaje de tu perfil completaste. Eso es un poco una estrategia de gamification que, en mi experiencia, pensando en empresas en las que trabajé, siempre generan, digamos, un efecto positivo cuando se hace una prueba a una persona no le mostrás la barra, a otra persona le mostrás la barra, como un A/B test, en donde probás a ver si realmente esa barra genera un efecto. Normalmente tiene un efecto y es positivo, pero es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.
Y una última pregunta que nos pasa Dardo es, en un negocio B2B, ¿la frecuencia y la retención deberían ser más sostenidas por la relación de fidelidad? Sí, yo creo que depende un poco del negocio de B2B. Hay negocios B2B que son mucho más presenciales y bueno, podemos pensar en como el equipo de ventas como un canal de adquisición. Claramente es un canal de adquisición, quizás no tan escalable como el resto, pero sin lugar a duda hoy lo que veo en la mayor parte de las empresas B2B, incluso empresas de tipo SaaS, de Software as a Service, que por encima del producto tienen un buen equipo de Customer Success que interactúa mucho con las personas, con los usuarios, con los clientes, los ayuda a usar mejor la plataforma, les trata de enseñar y mostrar cómo darle ese mejor uso, y esa interacción, ya por un lado, genera confianza, estoy totalmente de acuerdo, no todo es escalable y automático y puede ser sin personas, y al mismo tiempo genera más retención porque las personas terminan usándolo más. Así que sí, diría que sí, en las empresas B2B veo mucho la importancia del equipo de Customer Success, ventas, que está interactuando con los clientes. Tenemos espacio para una más que dice Judith, en el área de moda, ¿qué canal crees que deberíamos usar para generar engagement? En el área de moda, buena pregunta. No soy el más estético y tan bueno comprándome ropa, pero para generar engagement, o sea, vos ya tenemos, asumo que ya tenés a tu usuario y querés como generar engagement, estamos diciendo como quizás generar Como más retención. frecuencia de uso, más aumentar. Creo que arrancaría, como charlamos en la parte de retención, en entender cuáles son los triggers, cuáles son los disparadores, internos o externos. Me imagino quizás en el canal de moda y quizás estas son cosas más de desarrollo, ¿no? Pero si vos sabés que esta persona es amiga de esta en Facebook y tu amiga se compró no sé, un vestido nuevo, avisar o armar algo que pueda avisarle a tu amiga que tal se compró esto. Eso puede generar mucho engagement, sabiendo que los dos son, digamos, que las dos son clientas de la empresa, y puede ser un hombre también, ¿no? sin problema, pero las dos siendo clientes de la empresa que como que uno le avisa al otro y eso genera un engagement, hace que la persona vea que se compró su amiga y al ver que se compró su amiga vuelve a interactuar con la plataforma y eso podría generar o disparar más ventas a futuro. Como vería eso si tenés, no sé, productos similares y eso podría generar una idea ahora, digo, de arriba. Perfecto. Bueno, ahora sí la última, porque estamos llegando a la hora. Diego nos pregunta si, con relación a TikTok, evidentemente TikTok es una plataforma que hoy en día está generando como mucha consulta y mucha pregunta sobre cuál va a ser el futuro de ella, ¿no? Porque es bastante ecléctica, entonces nos genera como a veces dobles sensaciones. Y él pregunta si sabés qué está haciendo TikTok en Estados Unidos y cómo se ve esta red en LATAM. Sí, bueno, nosotros trabajamos con TikTok en Estados Unidos, más en la parte de compra. Hoy, como para dar una idea, no está, o sea, están empezando a probar con países más tier 1 fuera de China. O sea, creo que TikTok es el ejemplo de la primera red social que no salió de Estados Unidos, que es bastante disruptivo. Normalmente tenías a una China copiando todo lo que hacía el mundo de Occidente y haciendo la versión china. Esta es la primera vez que están adaptando o haciendo la versión americana de una idea o algo original chino, así que estoy completamente de acuerdo. O sea, miro bastante TikTok de mi lado. Entonces creo que del lado en Estados Unidos está crecimiento. TikTok en general vio un uptake grande con el coronavirus, como que aumentó su tasa de crecimiento. Después, si quieren, les puedo mandar unas notas que lo que comparan es cantidad de descargas de diferentes redes sociales, cómo se dispararon en general todas con el coronavirus, pero TikTok está mostrando una buena aceleración. Hay que ver qué pasa, o sea, nunca sabes, digo, Snapchat en su momento estuvo
muy parecido, con una tendencia muy similar, y Instagram armó Instagram Stories. Con lo cual no sabemos qué puede pasar, pero claramente es algo para mirar. En Latinoamérica también está creciendo bastante, todavía no se puede comprar media, está pensando TikTok igualmente en hacerlo este año seguro, y creo que estaban adelantando un poquito esos planes por el aumento que hubo en Latinoamérica de uso de TikTok. Pero tienen oficinas en Brasil ya, pero no hay nada de compra de medios. Excelente. Bueno, excelente. Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación, a vos y a WinClap en todo el equipo, porque detrás tuyo también hay otra gente como Valeria, que está allí presente, Valeria Saavedra, que también es una próxima graduada de la Maestría en Marketing y Comunicación también de San Andrés. Muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, también muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este webinar. Esperamos que les haya sido de utilidad y nos volvemos a ver dentro de un mes, como hacemos, les decía, con esta frecuencia, las conferencias de la Maestría en Marketing y Comunicación de San Andrés, y además prácticamente todos los días tenemos una serie muy grande de ofertas de esta naturaleza de los diferentes departamentos de la universidad y programas que buscamos compartir con la comunidad ampliada estos conocimientos y estas novedades que aquí puertas adentro también compartimos, y nos gusta hacérselas llegar a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en próximas ediciones. Gracias a vos, Néstor, y gracias a todos por aguantarme esta hora y media, dos, abierto a cualquier otra pregunta. Les dejo ahí mi mail ahora en el chat, pero es gonzalo.varela@winclap.com, y si no, valeria.saavedra@winclap.com, contentos de ayudar en lo que necesiten. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias.